Ahora sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? Qué gusto. Gracias. Igualmente, Cristina, mucho gusto. Lo mismo para mí. Bueno, esperemos que tengamos una linda reunión. Seguro Me que sí. gustó mucho el video y la presentación, así que bueno, vamos muy Gracias. bien. Yo Mauro, supongo que me escuchás, porque ahí vi que ya se está grabando, ¿no? Podrían, normalmente lo hacemos cuando comienza formalmente. Dale, ahí cambia. Si ya nos dan el alta. Buenas tardes, bueno, bienvenidos, bienvenidas. También es un gusto volver a encontrarnos en este quinto encuentro. Ya ha transcurrido con más de la mitad. Estamos esperando toda la primera parte de este esquema de mentoreos en el marco del hermanamiento del proyecto Ecomaya. Quiero, por supuesto, agradecer muy particularmente a Marta Palomar, que hoy nos va a brindar una presentación acerca de un tema tan importante como el tema de la productividad, la gestión del tiempo, bueno, cómo poder optimizar nuestro recurso quizás más valioso y más finito, como es el tiempo, que podemos dedicarle a nuestro emprendimiento y a cada cosa de nuestra vida. Nuevamente, y así lo voy a hacer hasta el último encuentro, nuestro agradecimiento a Networking Directivas de Castellón, que se han sumado con un equipo de profesionales y directivas que nos viene acompañando desde el año pasado, en todo el proyecto, a lo largo de este año también, y con las cuales podemos tener esta oportunidad de intercambiar, de que nos cuenten sus experiencias, de tomar y repensar lo que es aplicable a lo nuestro, proceso que siempre es sumamente productivo. Y después quiero decir los dos mensajes parroquiales de cada encuentro, que por favor todas pongan su asistencia en el nombre, en el chat, ya que de algunas no aparece el nombre en la pantalla, y luego hoy vamos a tratar de hacer un pequeño cambio. Al final de la charla ya nomás les vamos a enviar la encuesta, a ver si así es más fácil poder completarla. Es una encuesta muy breve, les va a demandar unos minutitos, pero a nosotras nos sirve para poder medir la calidad del encuentro y bueno, saber qué es lo que opinan ustedes de esto que preparamos con mucho esfuerzo, sobre todo por parte de nuestras disertantes, pero que nos resulta vital poder recibir después su propia mirada acerca de esto. Hecha esta introducción, hoy nos acompañan integrantes que ya han estado con nosotros y que van a estar también en el futuro de la red de directivas de Castellón y también integrantes del equipo Proter. Y por allí está nuestro presidente, el ingeniero Becky, nuestro responsable financiero, Juan Ganovelli, Daniel Atlante, bueno, ahí no sé a quién me pierdo por parte de Proter, y le voy a pedir, agradeciéndole también su presencia permanente, a María Ventura, que nos haga una presentación de la estimada Marta Palomar, para luego sí comenzar con la charla. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristina. Bueno, como comentaba Cristina, hoy tenemos en la quinta sesión de mentorización a Marta Palomar, que inició su trayectoria profesional como gestora de cuentas multinacional y en ese momento ya empezó a adentrarse en el mundo de la consultoría estratégica, que es a lo que se dedica actualmente. Se empezó a trabajar en una startup tecnológica en la que pudo apoyar proyectos emprendedores de base tecnológica y esto le ha llevado hasta la actualidad a dirigir la que ha sido considerada la mejor aceleradora de España, de 400 que tenemos en el país. Y actualmente gestiona, además de dirigir esta aceleradora, gestiona y participa en un programa de entrenamiento, de formación de soft skills,
siendo su materia la productividad y gestión del tiempo en este programa, que es también la temática de la que será la mentoría de hoy. Así que os dejo sin más con Marta Palomar para que nos cuente un poco más sobre estos temas. Muchas gracias, María y Cristina, por la bonita presentación y la acogida, ya que se ha notado en esa bienvenida que ha dado Cristina y que transmite bastante bien, o por lo menos a mí me ha llegado el ambiente que se está creando con este proyecto. Me ha llegado bastante, me ha encantado. Si os parece, voy a empezar a compartir pantalla, a ver si la tecnología está de mi lado hoy. Aquí vamos. A ver, bueno. ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿Veis una imagen? Nos sale en negro por ahora. No sé si está cargando. Ahora, ya la tenemos. Vale. Ahora sí. Vale, ¿la veis, verdad? Sí. Yo ahora no os puedo ver a todas, pero en cualquier momento que queráis. Pero como no os puedo ver a todas, sí que os pediría que si alguien quiere comentar algo, que abra micrófono, porque si levantáis mano o algo no me voy a enterar porque solo veo a 5 de vosotros. Vosotros veis una imagen que no sé si reconocéis. Voy a ir dando pistas. Era el año 68 y más de 250.000 personas se reunían para escuchar a un hombre. Si os pongo en pantalla esta frase, seguramente ya vais ubicando de qué trataba esa jornada y quién estaba al frente del micrófono ese día. Martin Luther King, en su gran discurso I Have a Dream. Martin Luther King habló de que tenía un sueño porque era un genio de la retórica, pero realmente lo que tenía más que un sueño era una visión. ¿Por qué? Pues bueno, yo he visto alguna coach en la sala que sabe esto mejor que yo, porque la visión es el sueño puesto en acción, es decir, cuando esos sueños dejan de estar en nuestros pensamientos y en nuestro sofá y empezamos a hacer algo, se convierten en visión. Yo creo que aquí todas las presentes tenéis una visión más que un sueño, porque ya estáis accionando esos emprendimientos. Y esa visión es lo que de trasfondo en el largo plazo y en el corto también os hará accionar y os puede ayudar muchísimo a los momentos en los que os dé un poco de bajón o incluso en los momentos en los que tenéis que acometer tareas y proyectos que no son de tanto vuestro agrado, podáis seguir adelante. Con lo cual, visión es un concepto fundamental en cualquier emprendimiento. Y algo tiene que ver con la productividad también, porque es eso que cuando no tenemos ganas hace que las recuperemos. Voy a hacer unas puntualizaciones sobre cómo tiene que ser una visión, porque creo que es importante para todos tenerlo en mente y que sea una visión realista y accionable. De primera, la visión tiene que transformar la realidad actual y aunque suene muy grande, es algo que todas estáis haciendo ya con vuestro emprendimiento. Simplemente una botella de agua, el que la inventó, transformó la realidad y a niveles muy grandes, por muy común que nos parezca ahora ese objeto, ¿no? El poder transportar agua con nosotros. Así que primera, tiene que transformar la realidad actual. Segunda, debe ser compartida, porque si solo la tenéis vosotras, pues bueno, ni tendríais clientes, ni tendríais proveedores, ni podríais colaborar con nadie, ¿no? Algo tenéis que tener en común. Y uno de los puntos más importantes, que para mí o desde mi punto de vista, es que una visión, como la propia palabra dice, se puede ver. Martin Luther King no tenía la visión de ser un líder pacifista, etcétera. Su visión era ver a un niño blanco y un niño de color cogidos de la mano jugando. Entonces vuestra visión, eso que os mueve, se tiene que poder ver, tiene que ser muy, muy gráfico. Con todo esto me gustaría recomendaros o sugeriros que os animarais a leer un libro que para mí es casi de lectura obligatoria para cualquier emprendedor. La clave es el porqué, de Simon Sinek. Tiene un vídeo también de unos 10 minutos en el que hace un resumen de las ideas que él habla en este vídeo. Y como digo, es un libro que nos ayuda muchísimo a descubrir cuál es nuestra visión, a descubrir qué es eso, esa puerta que nos motiva a trabajar todos los días.
Así que lo dejo ahí como sugerencia para quien se anime a leerlo. Con todo esto de la visión, que os lo pongo como introducción en una sesión de productividad, porque esa visión es lo que nos mueve, lo que nos hace movernos, sobre todo cuando no tenemos muchas ganas. Ahora sí que quiero aterrizar un poco y irme más a lo que es el día a día de la productividad, a daros algunas herramientas para que podáis aplicar pues, de forma mucho más terrenal, ¿no? y menos conceptual como es la visión. Y os quiero plantear primero unas cuestiones. Pensad en cómo escuchamos música a día de hoy, en el 2023. Veis unas fotos de CDs que seguramente se nos han ido quedando ya obsoletos, ¿no? Ya utilizamos servicios como Spotify o YouTube, etcétera. Pensemos en otro ámbito, ¿cómo nos comunicamos? El manuscrito ya también casi que ha muerto. Incluso el mail en algunos contextos ya ni se utiliza y vamos a cosas mucho más instantáneas como la mensajería, no sé por Argentina si es WhatsApp, es Telegram o qué tipo de mensajería se utiliza, pero ya vamos a otro tipo de herramientas. Sin embargo, en el campo de la productividad, ¿cómo organizamos nuestro tiempo? A día de hoy, en el 2023, seguimos organizándonos con métodos y técnicas que utilizábamos hace 10, 20 o incluso 50 años. Y el problema es que no se adaptan a las características del mundo actual, a las características del trabajo actual. Y esas características son, sobre todo, la inmediatez y la improvisación. Esa misma inmediatez que le pedimos a Spotify cuando queremos escuchar una canción. Yo cuando era... Disculpad. Cuando era adolescente tenía que esperarme a escuchar una canción en la radio. Un adolescente a día de hoy no se espera, la puede escuchar cuando quiera. Y la improvisación, que más que improvisación es falta de planificación, porque tenemos capacidad de actuar sin planificarnos. Mi madre, por ejemplo, siempre dice que vienen generaciones de gente que no tiene palabra, porque ella cuando era joven no había teléfonos y cuando quería quedar con las amigas decían, oye, el martes en la Plaza del Pueblo a las 5 y todas aparecían. A día de hoy, 5 minutos antes del encuentro están que si cambio de sitio, que si llego tarde, que si mejor cambiamos para mañana. Entonces, esa inmediatez que le pedimos a Spotify y esa improvisación que tenemos, ese... hábito quizá malo de cambiar planes a última hora, eso es lo que nos van a demandar nuestros clientes, así es como se van a comportar ellos, se van a comportar así nuestros proveedores también y cualquier partner. A día de hoy estamos acostumbrados a que todo tiene que ser para allá y además cambio de opinión constantemente. Con todo esto, el principal problema contra la productividad, según se ha detectado en los últimos estudios de hace ya bastantes años, no es tan reciente, es este: interrupciones, imprevistos y urgencias. Y quería empezar hablando del problema para tratar de aportar una pequeña solución y luego ya pasaremos a hablar de técnicas de productividad, pero siendo un problema que se da tan repetidamente, quería otorgarles un momento de protagonismo para tratar de resolverlo en la medida de lo posible. Y es un problema porque tiene difícil solución. Si la supiéramos, lo tendríamos ya superado, pero realmente es un poco difícil, pero sí que hay pautas. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar conceptos. No es lo mismo una interrupción que un imprevisto y que una urgencia, y por tanto no lo trataremos igual. Vamos a ver conceptos. Interrupción es dejar de prestar atención a lo que estoy haciendo para prestársela a otra cosa. Puede que la interrupción sea externa, que alguien me interrumpa y yo estaba concentrada haciendo algo y alguien me interrumpe, y puede que la interrupción me la haga yo misma. Yo estaba concentrada haciendo algo y de repente me da por mirar el móvil o por cambiar de tarea o por no estar concentrada, ¿no? Básicamente en lo que estaba haciendo. Eso es una interrupción. Es mucho más fácil de gestionar que una urgencia, por ejemplo. Un imprevisto es algo que no podías prever, aparece, pero no es relevante. Me surge un imprevisto. Yo, como la propia palabra lo dice, yo no lo podía planificar, no lo podía prever, ha aparecido, pero no es relevante. Y ese no es relevante es la gran diferencia con la urgencia. La urgencia es exactamente lo mismo, pero es muy importante. No lo podía prever, aparece, pero resulta que sí que es importante. Y es importante diferenciar entre imprevisto y urgencia.
porque tenemos la costumbre de tratarlo todo como urgencias. A mí me interrumpen para pedirme algo y de repente lo considero una urgencia y lo hago y dejo de hacer lo que estaba haciendo. Y quizá no era tan importante. Si no, fijaos, en los hospitales, bueno, no sé si en Argentina se llama igual, pero aquí se llama el departamento de urgencias, no se llama el de imprevistos ni el de interrupciones, porque son urgencias. Y para aprender a gestionarlos, lo mejor que podemos hacer es fijarnos en los hospitales, que es donde tienen realmente urgencias. ¿Cómo lo gestionan? Pues primero, clasificando muy bien de antemano qué vamos a tratar como muy urgente y qué no. Y cada una en su correspondiente puesto de trabajo debería establecer, identificar y tener claro qué cosas son prioritarias y cuáles no. Si me voy a un hospital con un brazo roto y al lado entra una persona con un ictus, a mí el brazo me duele mucho, pero el ictus lo van a tratar antes, porque a ese se le va la vida y a mí no. Entonces, en vuestro trabajo, lo mismo. Sabéis las tareas que hacéis, sabéis qué tipo de interrupciones tenéis, qué tipos de urgencias pueden surgir. Hay que tener claro de antemano si es urgencia o no y en qué nivel. Y segunda forma para gestionarlas, tener muy claro el tiempo que se os van imprevistos y urgencias. A veces nos planificamos la jornada laboral o la semana pensando que todo el tiempo lo podemos planificar y si ocurren urgencias e imprevistos, pues ya no tenemos todo el tiempo disponible. Ya no tenemos, aquí en España se trabajan 40 horas semanales, no nos podemos planificar 40 porque es imposible que estemos 40 horas 100% concentradas en lo que queremos. Vamos a encontrarnos con urgencias e imprevistos. Con lo cual, primer paso, importante, ir analizando e ir monitorizando qué cantidad de tiempo se me va a la semana en urgencias e imprevistos. Y ese tiempo no me lo planificaré, lo dejaré reservado. ¿Que no ocurren imprevistos? Genial, tendré ese tiempo para hacer cosas extra. ¿Que ocurren? Ya no me mata la planificación que yo había pensado. Esto como introducción para dar solución a ese problema que se ha detectado que es el principal problema que mata la productividad de los profesionales. El segundo son las reuniones, pero hoy teníamos media hora y he querido fijarme en esta problemática. ¿Qué ocurre con lo dicho? Que nos planificamos bien. Yo veo normalmente que las personas no tienen problemas en planificarse, pero sí que tienen problemas en seguir el plan. Sabemos cómo planificarnos, pero luego cuando empezamos a accionar ese plan se va al traste. ¿Por qué? Por las interrupciones, por los imprevistos y por las urgencias, básicamente. Entonces, yo como consultora en productividad no puedo decir que no me guste la planificación, porque sí, pero tampoco soy 100% fanática porque sé que es difícil seguirlo. Ante la planificación, a día de hoy, para adaptarnos a esas características del mundo actual, que decíamos la inmediatez, la improvisación, antes que planificar, es conveniente establecer flujos de trabajo. Y establecer flujos de trabajo no es más que seguir una serie de hábitos que nos van a ayudar a ser más productivas y a lograr nuestros objetivos. De esa serie de hábitos, que hay un listado grande, yo hoy os traslado a vosotras los que por una parte considero que son más importantes y los que según mi experiencia veo que la gente tiene más fácil aplicar y que son los primeros por los que hay que empezar, ¿no? Antes de irnos a otros más avanzados. Así que vamos a ver unos poquitos hoy. El primero, capturarlo absolutamente todo. Capturarlo todo significa que toda tarea que aparece por mi vida la tengo que apuntar. No se puede quedar aquí, porque si se queda aquí, pues bueno, es un poco tontería. Primera, porque se puede olvidar. Y segunda, porque estamos utilizando nuestra cabeza para hacer de agenda. Y nuestra cabecita sirve para cosas mucho más importantes. Entonces, todo lo escribimos. Y segundo motivo, ¿por qué escribirlo? Es porque, no sé si conocéis esa teoría que parece haber estado demostrada científicamente, que aquello que escribimos cala mucho más en nosotros, se convierte en algo en lo que le ponemos mucho más foco y además es más fácil de recordar. Entonces vamos a escribir absolutamente todas las tareas pendientes que tenemos que hacer y lo unificamos en un solo lugar.
Da igual que sea la aplicación software más avanzada o un papel. El medio no importa. Lo que importa es coger el hábito de escribir todo en un solo lugar. Y tened también muy en cuenta que fuentes de tareas hay muchísimas y más a día de hoy. Puede ser lo que a vosotros se os ocurre que tenéis que hacer, puede ser lo que os ha pedido un cliente, un proveedor, un compañero. Os pueden llegar por mail, os puede llegar verbalmente, os puede llegar por mensajería. Hay miles de fuentes de tareas a día de hoy. Por eso es importante unificarlo todo en un solo lugar, para a ese caos que nos hemos creado nosotros mismos con tantos medios, darle un poco de orden y de paso también bajar un poco los niveles de estrés que eso nos genera. Entonces, primer hábito para aumentar nuestra productividad, apuntar absolutamente todo lo que tenemos que hacer. Segundo hábito, pues si lo tenemos todo apuntado, tendremos que revisarlo, porque apuntarlo y dejarlo ahí olvidado en un papel tampoco sirve de mucho. Entonces, vamos a coger la costumbre, el hábito de revisar todas las tareas pendientes que tengo al menos una vez por semana, como mínimo. Si es necesario una vez al día, y si es necesario 3 veces al día, 3 veces al día, cada una de acuerdo a su trabajo y a la cantidad de imprevistos que le vayan surgiendo. Pero importantísimo que si escribimos todo lo que tenemos que hacer, lo revisemos. Y cuando lo revisamos y leemos esas cositas que hemos anotado que tenemos que hacer, vamos a tomar decisiones sobre qué hacer con cada una de las notas que hemos tomado, con cada una de las tareas que hemos apuntado como tareas a realizar. Decisiones que podemos tomar. Yo leo las tareas que me he apuntado a lo largo del día, leo una y quizá puedo decidir desecharla. En su momento la apunté porque creía que era importante o porque no quería que se me escapara, pero cuando le doy una repensada veo que es una tarea que no tiene relevancia a la hora de conseguir mis objetivos, con lo cual, y esto lo aconsejo muchísimo, da mucho miedo, pero realmente hay muchísimas tareas que realizamos que no nos llevan a nuestros objetivos y que no pasa nada grave si no hacemos. Es importante detectar cuáles son realmente importantes para conseguir nuestros objetivos y poner el foco y el esfuerzo ahí. Entonces, primera decisión que podríamos tomar al leer una de las tareas que hemos apuntado es desecharla. Otra decisión sería agendarla. Si realmente la tengo que hacer, pues voy a ponerle un momento en concreto para hacerlo, dependiendo de pues, la urgencia que tenga. La hago mañana, la hago dentro de un mes, pero yo me la agendo y ya sé que no se me va a olvidar realizarla. Otra decisión que podríamos tomar con la tarea sería archivarla. A lo mejor es un input de información, no tengo por qué agendarla, me la archivo para poder revisarla posteriormente. Y otra decisión que podríamos tomar es delegarla, si es que es posible, que no siempre lo es, porque no siempre tenemos a alguien en quien delegar tareas, pero básicamente, una vez he cogido la costumbre de apuntar absolutamente todo lo que viene por mi cabeza que tengo que hacer, el segundo hábito sería revisarlo al menos una vez por semana, y cuando lo reviso voy decidiendo qué tengo que hacer con cada tarea. La desecho, la agendo y la hago, la archivo o la delego. Esas serían las decisiones. Y esto es cuestión de coger el hábito de todas las semanas, ir dándole un repaso a esa lista e ir viendo qué hacer con las tareas. Tercer hábito, y para mí importantísimo, definir los objetivos de la semana y las tareas más importantes del día. Todas las semanas deberíamos empezarlas pensando qué cosas importantes quiero conseguir esa semana, qué objetivos tengo para la semana, muy corto plazo, para que sea... Yo siempre hablo mucho de la sensación de logro. Es importante tener esa sensación de logro para seguir avanzando y seguir sintiéndonos motivadas, con lo cual objetivos semanales que sean, bueno, retadores, pero que en una semana los pueda conseguir. Y cada día, ¿qué tareas quiero también conseguir? Y aquí os pongo de 1 a 3, no más de 3, porque más de 3 ya es llenar demasiado la mochila y ya empieza a ser más difícil de accionar. Sí que es verdad que podéis tener un listado de tareas pequeñitas que hacer y decir, ostras, es que tengo que hacer 15 cosas hoy. No puedo decir de 1 a 3 porque es que tengo 15 que son pequeñitas. Bueno, pues todas esas pequeñitas las consideraríamos una tarea. Las agruparíamos y diríamos, acabar con mis tareas pequeñas es una tarea en sí misma. Importante, este hábito de verdad es muy poderoso, empezar todas las semanas estableciéndonos los objetivos que queremos conseguir, de 1 a 3,
y todos los días empezar definiendo las tareas que queremos hacer para lograr esos objetivos y para sentirnos satisfechas de cómo ha ido el día, para acabar el día diciendo, ostras, sí, he conseguido hacer por lo menos una de las 3 tareas que me había propuesto, pero al menos una la he conseguido. Así que también dimensionad las tareas que realizáis. Y dimensionar es importante. A mí me habían propuesto que hablara también de cómo se pasa de la idea global al proyecto. Y se pasa así, con pequeños pasos. Hay una filosofía que viene de Japón que se llama Kaizen, que no es más que eso, que ellos dicen que bajo esta filosofía que alcanzar una meta se empieza dando el primer paso, ¿no? Si yo quiero llegar a X punto caminando, lo primero que tengo que hacer es dar el primer paso. Pues en nuestros proyectos exactamente igual. Teníamos esa visión por ahí detrás que era muy potente y muy poderosa, pero para alcanzarla lo que tengo que decir es cuál es el primer paso, cuál es la primera tarea que tengo que hacer que me llevará hacia esa visión. Que al final, sin darnos cuenta, un paso tras otro, llegaremos. Y seguramente antes de lo que pensábamos. Así que por eso le doy tanta importancia a lo de establecer objetivos semanales y tareas más importantes del día, porque son esos pequeños pasitos que nos es bastante fácil definir. A una semana creo que todos somos capaces de definir qué queremos lograr. Es mucho más fácil de definir esto que de definir una visión a largo plazo y nos ayudan a llegar a esa visión. Es lo que nos hace pasar del sueño a la visión, ¿no? De que sea un sueño a accionar. Si yo voy poniéndome pequeños objetivos y pequeñas tareas que hacer, estoy accionando. Habíamos dicho que la visión era el sueño puesto en acción. Entonces es lo que nos permite, esas pequeñas, soy muy insistente en la sensación de logro, en que nos pongamos objetivos y tareas a muy corto plazo para lograrlas y de verdad motivarnos a pasar a la acción y que no se quede todo en sueños. Y lo que vengo repitiendo es la forma de pasar de la idea a la acción. Me habían comentado también que os hablara de cómo puedo percibir indicios que me indiquen, valga la redundancia, que debo abandonar mi emprendimiento. A mí me parece una responsabilidad bastante grande el tener que hablar o decirle a alguien cuándo debería dejar su emprendimiento. Normalmente, y poniéndonos puristas, hay financieras en la sala también. Los proyectos mueren por la caja. Cuando ya no se puede seguir a nivel económico, normalmente pues hay que abandonar. Hay otros indicios también, y para mí uno importante, ya os digo que no quiero ser muy insistente con este tema porque me parece muy osado el dar sugerencias de cuándo abandonar un emprendimiento, pero ligando con todo lo dicho, cuando ya no tengáis esa visión, cuando perdáis las ganas de aprender sobre lo que estáis haciendo y cuando eso nos motive, pues puede ser un buen indicio que por salud mental y por felicidad vayáis pensando en poner el foco en otro tema. Y como teníamos solo media hora y la hemos cumplido, y yo sé que en media hora no os puedo contar absolutamente todo de productividad y tenía que centrarme en temas que fueran importantes y que podáis recordad esto, anotad absolutamente todo, revisadlo una vez por semana al menos y nunca dejéis de levantaros por la mañana sin pensar, y esto vale para el ámbito laboral, el profesional y para el personal también. Levantaros todas las mañanas pensando en qué queréis conseguir ese día y que cualquier cosita es un gran logro, no hace falta ponerse metas extraordinarias. Cualquier pequeño paso os va a llevar a esa visión. Aquí dejo yo la teoría, que espero que haya sido lo suficientemente sintetizada para que no la olvidéis, y os dejo paso a que me compartáis vosotras lo que queráis sobre lo que ya hemos hablado, o si queréis exponer algún problema que tengáis de productividad, de gestión del tiempo y que intentemos resolverlo ahora mismo para personalizar también un poquito la sesión. Bueno, muchísimas gracias, Marta. La verdad que ha sido un milagro que puedas decir todo y plantear todo lo que planteaste en este breve espacio.
lo cual, digo, comparto con el resto, has aplicado muy bien la teoría de la productividad y la gestión del tiempo, ¿no? Poder tener la capacidad de introducir tantos conceptos en tan poco tiempo, habla de eso. Dicho esto, quiero abrir. Nosotros acá, ya en el 5.º encuentro, venimos detectando que emprendedoras, hay emprendedores también, ahí lo veo a Guillermo, pero veo emprendedoras con las que venimos compartiendo mucho tiempo, no plantean la cantidad de cosas que planteamos cuando conversamos personalmente. Aquí no debe haber ningún tipo de timidez ni nada, está abierto el espacio justamente para que hablamos y compartamos dudas que probablemente sean dudas de más de una, ¿no? Son procesos que tienen muchos puntos en común. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, compartir un momento? Yo, mientras alguien se anima, te quería preguntar si podías, lo dijiste en el video, aquí no lo has desarrollado, el tema de las habilidades blandas, ¿no? Esto de también poder, quizá desarrollar, si podés ampliar un poquito más este concepto que hoy está tan extendido y que tiene tanto que ver con nuestras acciones cotidianas y con cómo nos vinculamos con el medio. Eso te lo dejo como inquietud, si quieres. Muchas gracias. Claro. Habilidades blandas, como os comenté y ha dicho María en la presentación, es pues uno de las temáticas que yo trato, no es uno de los proyectos que tengo en marcha ahora mismo. La mía es la productividad, pero las habilidades blandas son esas habilidades transversales que todo profesional tendría que ser para ser mejor profesional. Hay una frase que dice que no es vuestro caso, porque vosotras sois emprendedoras, pero hay una frase que dice que te contratan por tu aptitud, por tus conocimientos, y te despiden por tu actitud, por tus comportamientos, ¿no? Entonces, las habilidades blandas serían esos comportamientos, y las duras que se dice sería el conocimiento que tú tienes de tu trabajo, ¿no? Y que todos, que al final no nos distingue. Uno puede tener más conocimiento o menos, pero pues imaginaros a un universitario que se saca una carrera de economista, sale, pues sabe economía como sabe otro, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Son esas habilidades blandas. Y para un emprendedor son fundamentales. Liderazgo, si tienen que gestionar equipos, gestión del estrés, que vamos, en un emprendimiento, estrés hay a punta pala, es cuestión de saber afrontarlo. Productividad. Ahí hay una serie de habilidades que marcan la diferencia entre profesionales. Al final las habilidades duras, que se llaman, o habilidades técnicas, se dan por supuestas, ¿no? Si no, no tendrías un trabajo, no serías un profesional en tu área, en tu campo. Es la habilidad blanda la que hace que puedas destacar más que otro. La oratoria, por ejemplo, también habéis tenido una sesión de comunicación y oratoria, es fundamental para distinguirte, ¿no? Entre un mar de profesionales súper preparados que hay a día de hoy. Esas habilidades blandas son las que hacen que alguien destaque un poco por encima del resto. O ya no que destaque más, sino que dos personas sean diferentes y cada una pues guste más a un tipo de clientela o no. Había levantado la mano... Janina, muchísimas gracias por Sí. esta explicación. Janina, ¿Qué tal? ¿Cómo nuestra están? responsable de comunicación. Buenas. ¿Qué tal? Justamente hoy tuve una charla con algunos clientes y todos como que coincidieron que la pospandemia influyó muchísimo en esta baja de productividad. Y como que cuesta un poco volver a encauzarse. ¿Es eso cierto o es una excusa que estamos buscando todos los que trabajamos así en lo que es el multitask, que estamos con muchos frentes abiertos, o puede haber influido la pandemia? La pandemia, desde luego, ha influido en nuestra productividad porque ha cambiado también mucho el modelo de trabajo. Nos obligó a trabajar en remoto,
En ciertos trabajos pues, se dio un parón o se tuvieron que adaptar pues la metodología, ¿no? y el día a día del trabajo. Pero sin embargo, parece que en algunos aspectos sea al contrario, ¿no? Que haya aumentado un poco la productividad. De primera, porque algo como una pandemia ayuda a poner el foco en lo que es importante. Se dice, hay una ley que es la ley de Pareto, que dice que, bueno, Pareto era un economista y sociólogo italiano que empezó a estudiar cómo estaba distribuida la riqueza del país y se dio cuenta que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la población. Luego todo eso se extrapoló a otros campos y también pues, han dado cuenta que es un patrón que se da, ¿no? El 80% en una empresa, el 80% de los ingresos suele venir del 20% de los clientes. Y esto se va repitiendo. En productividad exactamente lo mismo. El 80% de nuestros resultados vienen del 20% de las tareas que realizamos. Por eso os decía antes que es importante empezar a desechar tareas, porque realmente el 80% de las que hacemos no aportan demasiado, lo que pasa es que nos da miedo. Y yo creo que la pandemia en eso, en cierta medida, ayudó a que empezáramos a distinguir qué era importante y qué no. Y luego hay situaciones personales que ayudan a ello también. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando fui madre me volví más productiva porque ya no podía alargar la jornada todo el tiempo que yo quisiera, que no había nadie en casa esperándome. Es que ya tenía que cortar la jornada porque había un niño esperándome. Entonces, pues me hice más productiva y en parte porque empecé a decir, pues esto no lo hago y no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. También es verdad que no conozco la situación ahí en Argentina de cómo se vivió la pandemia y cómo la han vivido las empresas. En España, desde luego, ha sido la introducción del teletrabajo para quedarse. El teletrabajo aumenta la productividad siempre que el trabajador sea confiable, que entendemos que sí. La aumenta en parte porque evita mucha interrupción que se da entre compañeros de forma pues, espontánea e incluso bien intencionada, pero hay muchas interrupciones cuando estamos juntos en una misma oficina. Entonces, al estar cada uno en casa, solo levantas el teléfono para cosas realmente importantes. Yo realmente no sé cómo se vivió en Argentina y supongo que si se ha visto que ha decrecido la productividad es porque hubo unas características distintas a cómo se vivió aquí. Muchas gracias. Acá yo no sé si estás leyendo el chat, es difícil estar hablando y leyendo, Sí, pero hay lindos aportes y por ejemplo Monse, que no la veo pero sí la puedo leer, habla de la gestión de expectativas, que también me parece un tema muy imprescindible. interesante. Acá hay también un Habilidad presente blanda. del equipo que siempre habla del tema, siempre es un tema de expectativas, digo, cómo gestionarlas. Sí, sí, sí. Gestión de expectativas que yo creo, bueno, Monse conoce esto mucho mejor, pero yo creo que también está muy relacionada en la habilidad de comunicación, de tener conversaciones con compañeros y con colaboradores. Es decir, gestión de expectativas, bueno, pues si hablas abiertamente, las expectativas se convierten en realidad, ¿no? Ya deja de ser una expectativa y ya sé si esto es real o no es real, o si es acometible o no. En cuanto a habilidades blandas, hay mucho que trabajar y yo, pues quizá por la forma en la que hemos sido educados desde pequeños, pues tenemos carencias, ¿no? Como profesionales, pues por miedos, la gestión, pues por miedos, esas conversaciones que no se dan es por miedo, ese no que tenemos que decir muchas veces para ser productivos, decir que no, esto no lo puedo hacer, y nos da miedo decirlo y hacemos algo que es mucho peor, que es decir que sí a algo que sé que no voy a lograr. Entonces también hay que trabajar esa capacidad de decir que no y decirlo aportando soluciones también. Tampoco se trata de decir, oye, no lo hago, apáñate. No, hay formas de decir que no, hay formas de decir, oye, no, para la fecha en que tú me pides esto, siendo honestos, yo no lo voy a poder hacer, pero vamos a estudiar en conjunto, vamos a hacer un poquito de lluvia de ideas para ver cómo solucionarlo, si se puede delegar, si podemos retrasarlo, si podemos... O sea, es un no, pero. Yo siempre digo que cuando se dice que no es un no, pero te ayudo un poquito, no tanto como tú querías, pero te ayudo un poquito. Fantástico, gracias. Bueno, a ver,
Nadie pregunta, por ejemplo, cómo podemos trabajar en encontrar ese 20% más productivo de cada una. Eso que nos Sí. rinde mucho más. Esa es difícil, ¿eh? Porque ya digo que da miedo. Cuando empiezas a dejar de hacer cosas, hay una técnica que se utiliza que es cuando yo escribo tareas, ¿no? Eso que habíamos dicho, voy a escribir absolutamente todo lo que tengo que hacer. Si pasan 3 semanas y no he hecho nada, no he hecho alguna tarea, hay que empezar a pensar en desecharla. Porque cuando la procrastinamos demasiado, hay también una teoría que dice que tan solo que dediquemos 2 minutos a realizar algo, aumentamos en un 80% las probabilidades de acabarlo. Porque hemos empezado, ¿no? Y algo que hemos empezado ya nos motiva a acabarlo. Entonces dicen que solo con 2 minutos ya aumentamos la probabilidad de acabarlo. Entonces la técnica dice que si algo ha llegado, una tarea ha llegado a mí, pasan 3 semanas, tengo 2 decisiones que tomar, 2 posibles opciones. Dedicarle 2 minutos, que con eso sé que luego será más fácil que siga, o desecharla. Entonces esa es una técnica, ¿no? Ver si ha pasado 3 semanas y no soy capaz ni tan siquiera de dedicarle 2 minutos, igual es momento de plantearse desecharlo. Y luego hay otra técnica que se llama pereza estratégica, que no os voy a contar de dónde viene porque nos llevaría un poco de tiempo, pero que viene a decir que hay tareas en las que si las voy a hacer, pero tengo la intuición, o a lo mejor no intuición, sino analíticamente, sé que no son muy importantes, no voy a dar el 100% de mí en hacerla. Esto es como cuando estudias que hay materias en las que quieres sacar un 10 y hay otras que con el 5 pelado te conformas. Pues empecemos a distinguir qué tareas merecen un 10 y qué tareas merecen un 5. Empezar a quitarle, si no eliminarlas porque nos da miedo, empezar a dedicarles menos esfuerzo. Y cuando veamos que no pasa nada por hacerlo en menos tiempo y quizá con menos cariño, al final acabaremos desechándola. Pero esa es una de las cosas más difíciles de hacer. Yo ya digo y confieso que lo logré con la maternidad, cuando no tenía más remedio que empezar a eliminar cosas porque ya no daba con todo. Sí, debe ser así en buena parte de nosotras, ¿no? Bueno, Ana Belén dice, la autoexigencia es algo a gestionar, Marta. En mi caso pienso que puedo llegar a más de lo que realmente soy capaz, ¿no? Y tanto, la autoexigencia, bueno, ahí Monse seguramente nos podría explicar mucho mejor, pero esa autoexigencia mata la productividad. Uno de los enemigos de la productividad es el perfeccionismo, porque al final si os pregunto, ¿y cuándo está algo perfecto? Pues como no sean matemáticas, que 2 más 2 son 4, es imposible definir que algo esté perfecto, con lo cual buscar eso es darse cabezazos contra la pared, agotarse, cansarse y además ser improductiva, porque estás queriendo alcanzar algo que no existe. Entonces esa exigencia, como dicen los coaches, esa exigencia hay que cambiarla por excelencia. La exigencia es quiero hacerlo todo perfecto y la excelencia es cada vez lo voy a hacer mejor. Hoy me he quedado aquí, pues mañana un poquito más, mañana un poquito más. Pero tener la mentalidad de mejora continua, no de alcanzar la perfección. Ana Belén, es algo a gestionar, sí, sí, sí. Pienso que puedo llegar a más de lo que realmente soy capaz. Es que esa frase es tan... tiene tanta carga, ¿no? Pienso que puedo llegar a más de lo que realmente soy capaz. Es que ya estás ahí hablando de capacidad, no sé si cuestionándola. Sí, la autoexigencia es algo a trabajar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo te aseguro, y les aseguro a todas nuestras amigas de Castellón, Valencia, que las emprendedoras nuestras son muy conversadoras. Acá las veo, parece que estuvieran en una foto, pero no hay pregunta que no les sirva al resto. Siempre digo lo mismo, ni duda que no compartamos, hagamos lo que estemos haciendo. Pero bueno, si no hay ninguna otra intervención, te agradecemos, Marta, enormemente, a las amigas
de la red de networking, también cómo nos están acompañando, y no se vayan. Por favor, acá veo varias presentes que no han completado la encuesta, o sea, no se han inscrito, están porque se van enterando, porque entre nosotras nos enteramos de todo. Les pido por favor que se inscriban, y a quienes sí se inscribieron, les estoy pidiendo el nombre, que por favor pongan el nombre OPO CPH 2477, por ejemplo, y alguien más, a Guillermo y a Marta, que también que se inscriban y que llenen el formulario, y que nos ayuden con el formulario que está aquí, a un clic, que María Ventura acaba de subir. Son 5 preguntitas, terminamos con la encuesta, y así le vamos dando cierre también a esta jornada. Bueno, nuevamente sumamente agradecida en nombre de todo el equipo de Proter, en nombre del proyecto Ecomaya, y llenen la encuesta, y gracias y felicitaciones por esta excelente exposición, cuyo material ya vamos a subir y luego compartir entre las presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras por la oportunidad, el espacio y la acogida. Muchísimas gracias.